Hola compañeros, bienvenidos a Creative Gaia, donde Gaia es creativa porque ustedes están dentro de ella. La misión de hoy será resolver 3 ejercicios de nivel 2. En el video pasado resolvimos los de nivel 1, les recomiendo que vayan a verlo. En esta primera parte de los ejercicios nivel 2 nos ocuparemos del tema de análisis de mallas. Asimismo veremos un ejercicio con una super malla. Sin más dilación, vamos allá. Perfecto, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Como podemos observar, tenemos elementos como fuentes independientes y fuentes dependientes de tensión y algunas resistencias. Vamos a resolver este ejercicio mediante el método de análisis de mallas, debido a que, como vimos en el video anterior, cuando el circuito presenta fuentes de tensión y algunos elementos en paralelo, lo mejor es utilizar el análisis de mallas. Recordemos que una malla es un conjunto de componentes eléctricos, como lo son fuentes y resistencias, cuyos nodos y cableado conforman un circuito cerrado dentro de nuestro circuito general, ¿verdad? Aquí tenemos entonces dos mallas, dos circuitos cerrados. Lo primero que tenemos que hacer para resolver un circuito por el método de mallas es definir la dirección de las corrientes de malla. Afortunadamente en este ejercicio ya nos dice la dirección predefinida de las corrientes de mallas. Eso quiere decir que esta corriente va a fluir a través de la malla, a través del cable, en sentido horario. De la misma manera, la corriente I2. El propósito del ejercicio es encontrar el valor de IX y así encontrar el valor de la fuente dependiente. Lo segundo que tenemos que hacer es empezar con las ecuaciones de las mallas. Empecemos con la malla número 1. Iniciemos por la fuente de 10 volts. La corriente entra a través de la fuente por el polo negativo, así que tendrá un signo menos y su valor es de 10. Después continuamos con la resistencia. Para colocar la polaridad de las resistencias vamos a utilizar la convención de los signos. Esta convención nos dice que para dispositivos que consumen energía, para componentes que consumen energía, una fuente entrega, una resistencia consume. El lugar por donde entra la corriente es el positivo y el lugar por donde sale la corriente es el negativo. De la misma manera aquí, que corresponde a la corriente número 2, la corriente 2 entra por esta parte de la resistencia y sale por esta parte. Por lo tanto, esa sería la polaridad de nuestras resistencias. En una resistencia de este tipo, que depende tanto de la corriente 1 como de la corriente 2, lo que vamos a hacer es colocar la polaridad dependiendo de la malla que estemos analizando. En este momento estamos en la malla 1, por lo tanto obedeceremos a la corriente 1. Esto es importante para generar las ecuaciones. En la malla 1 la corriente 1 es la que manda y la corriente 1 entra en la resistencia por aquí y sale de la resistencia por acá. Así que esa va a ser su polaridad en la malla 1. Continuamos con la resistencia número 4. La corriente entra por el polo positivo y tenemos que colocar el valor del voltaje de la resistencia 4. Para sacar su voltaje hacemos uso de la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso quiere decir que el voltaje de nuestra resistencia va a ser la corriente por la misma resistencia. Entonces tenemos que su voltaje es la corriente 1 por su resistencia, que es 4 ohms. Continuamos con la fuente dependiente. La corriente entra por el polo negativo y su valor es 2 ix. Y finalmente pasamos por la resistencia. Entra por el polo positivo, pero es influenciada por ambas corrientes, entonces se colocan ambas corrientes. I1 entra por el polo positivo, pero I2 entra por el polo negativo en este caso. Así que se coloca un menos I2. Y todo esto multiplica al valor que es igual a 6 ohms. Entonces tenemos de esta manera lo que pasa con una resistencia que es influenciada por dos corrientes. Y se iguala a 0 debido a la ley de voltajes de Kirchhoff. Acomodando las ecuaciones tenemos que 4I1 se suma con 6I1. Esto es igual a 10 por I1. También tenemos que tenemos menos 6I2 y menos 2ix. Tenemos tres incógnitas en esta ecuación.
Se acostumbra a colocar del otro lado de la igualdad los valores que no tienen ninguna incógnita. En este caso 10. Está negativo, pasa a positivo. Esta será la ecuación número 1. Empecemos entonces con las ecuaciones de la malla número 2. Ok, iniciaremos con esta resistencia. Sin embargo, como habíamos dicho, ahora estamos analizando la malla número 2. En la malla número 2, la corriente que manda es la corriente 2 y la corriente 2 entra por esta parte de la resistencia. Eso quiere decir que tendremos el valor de la corriente 2 que entra por el polo positivo menos la corriente número 1 porque entra por el polo negativo por el valor de la resistencia. Después proseguimos con la resistencia de 2 ohms. La corriente 2 entra por el polo positivo de dicha resistencia y finalmente la fuente de tensión de 12 volts. Es igual a 0 por la ley de voltajes de Kirchhoff. Acomodando un poco la ecuación tenemos que menos 6 y 1 se suma con 3 y 2 y se coloca el valor sin incógnita del otro lado. Perdón, no es 3 y 2, es 6, 8 y 2. Es 8 y 2. A esta ecuación la llamaremos ecuación número 2. Ahora, ¿qué tenemos? Ya acabamos el análisis de las ecuaciones de cada malla. Sin embargo, aquí tenemos una ecuación con 3 incógnitas y tendremos un sistema que no es compatible. Tenemos 3 incógnitas, pero solo 2 ecuaciones. Cuando tenemos una fuente dependiente, siempre tenemos que ir a mirar a los nodos. A los nodos del circuito. Recordemos que un nodo es un punto en el circuito donde se conectan dos o más componentes eléctricos. En este punto se están conectando esta resistencia, esta fuente dependiente y esta otra resistencia. Por lo tanto, aquí hay un nodo y es de interés porque aquí sale la corriente IX. Si analizamos una ecuación para el nodo A, tenemos que utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. Vamos a decir que si una corriente entra, se suma y si una corriente sale, se resta. I1 se va en sentido horario y entra de esta manera al nodo A, ¿sí lo ven? IX se sale e I2 también sale del nodo A. Entonces tenemos que I1 entra, positivo, IX sale, negativo, e I2 sale, negativo, y esto se iguala a 0 por la ley. Despejando IX nos queda que IX es igual a I1 menos I2. Y esta será la ecuación número 3. Ahora ya tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Perfecto para resolver nuestro sistema y obtener los valores tanto de IX como de I1 e I2. Vamos a sustituir el valor de IX de la ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces, de la ecuación 1 tenemos que es 10I1 menos 6I2 menos 2IX, pero IX es igual a I1 menos I2. Y esto es igual a 10. Acomodando la ecuación tenemos que 10I1 menos 2I1 son 8I1. Y luego menos 6I2 más 2I2 es igual a menos 4I2. Y esto igual a 10. Esta va a ser nuestra ecuación número 4. Y la ecuación 4 junto a la ecuación 2 es la que nos van a permitir resolver el problema, ya que tenemos un sistema de ecuaciones de 2×2. Para resolverlo podemos utilizar cualquier método que les hayan enseñado o que se sepan para resolver sistemas de ecuaciones. Nosotros vamos a hacerlo por sustitución. De la ecuación 4 vamos a despejar a I1. Entonces pasamos al menos 4I2 sumando del otro lado. Y pasamos este 8 del I1 dividiendo. Este es el valor de I1. Llamaremos esta ecuación 5.
Ahora, la ecuación 5 la vamos a sustituir en la ecuación 2, por supuesto. Eso es el método de resolución de ecuaciones, por sustitución. Entonces tenemos menos 6 y 1, pero y1 es igual a 10 más 4 y 2 sobre 8. Ese es el valor de i1. Más 8 y 2 igual a menos 12. Voy a borrar esta parte de la página. Espero que ya hayan copiado para seguir resolviendo el sistema. Ok, entonces ahora solamente nos toca factorizar i2 y despejarlo para obtener su valor. Este menos 6 vamos a separarlo. Separamos aquí la fracción, sería 10 octavos más 4 octavos de i2. Esta parte que está dentro del paréntesis es igual a esta, solamente separamos la fracción, más 8 y 2, y esto igual a menos 12. Ahora sí, sumando los valores de i2, tenemos que i2 es igual a 8 menos 6 por 4, 24 octavos de i2, perdón. El i2 ya está en esta parte. Y mandamos del otro lado los valores que no tienen incógnita. Ya teníamos al menos 12. Y está restando, pasa sumando. 6 por 10 octavos, que son 60 octavos. Perfecto. 24 entre 8 es 3, ¿no? 8 por 3, 24. Entonces tenemos i2, 8 menos 3, nos da 5. 5 veces i2 con menos 12 más 60 octavos. Esto lo hacemos con calculadora. Menos 12 más 60 octavos. Tenemos que es menos 4.5. Menos 4.5. De esta manera despejamos el 5 y tenemos menos 4.5 entre 5. Y el valor de i2 nos da menos 0.9. Perfecto, hemos encontrado el valor de i2. Hay que estar perfectamente orgullosos de eso. Y con el valor de i2 lo sustituiremos en la ecuación 5 para finalmente obtener el valor de i1. Haciéndolo rápidamente aquí al lado, intentando que no quede muy amontonado, tenemos que de la ecuación 5 i1 es igual a 10 más 4 por i2, pero i2 es menos 0.9 amperes. Una disculpa, siempre pongan la unidad de medida. Sobre 8, no sean como yo. Simplemente utilizamos la calculadora para resolver esta operación y nos da que i1 tiene el valor de 0.8. Y así obtenemos el valor de i1. Ya casi hemos acabado el ejercicio. Finalmente el propósito del ejercicio era obtener ix, y sabemos que ix, por la ecuación que pues borramos aquí, pero era de la LSK, era i1 menos i2, recuerden, e i1 vale 0.8 menos i2 que vale menos 0.9. Este menos por menos se suma, se vuelve más, y es 0.8 más 0.9. El resultado es 1.7 amperes. Y este es el resultado final del ejercicio 1. Perfecto, he aquí el ejercicio número 2. Podemos observar una fuente de corriente y una fuente de tensión dependiente, que depende del valor V0 que está en esta parte. Nos piden calcular la ganancia de corriente I0 entre IS en el circuito de esta figura. ¿Qué quiere decir esta ganancia? Esta ganancia quiere decir que vamos a necesitar el valor de I0 y tener que dividirlo entre el valor de IS. La ecuación o el valor numérico que nos dé va a ser esa ganancia. En este caso tenemos una fuente de corriente y una fuente de tensión. Podríamos utilizar tanto el método de análisis de nodos como el método de análisis de mallas, ya que tenemos ambas fuentes.
En este caso, como el video trata de las mallas, vamos a utilizar el análisis de mallas y en el video posterior vamos a utilizar el análisis de nodos para resolver el mismo ejercicio. Y ustedes determinarán cuál es el más sencillo. Entonces, para empezar con el análisis de mallas, lo primero que tenemos que hacer es colocar la dirección de las corrientes de cada malla. Esta va a ser la corriente I1. Esta va a ser la corriente I2. Generalmente se colocan en sentido horario, pero recuerden que el sentido colocado es arbitrario. Y I3. Si colocas mal el sentido, lo peor que puede pasar es que la corriente te dé un valor negativo y ese valor negativo solo quiere decir que tomaste la dirección contraria. Empecemos con la ecuación de la malla 1. De la ecuación de la malla 1 podemos observar que I1 es igual a IS. ¿Por qué? Porque si la corriente I1 fluye a través de la malla 1, en la malla 1 se va a encontrar esta corriente. Y recuerden que los componentes en serie tienen la misma corriente, el mismo valor de corriente. Por lo tanto, I1 es igual a IS. Y es la única información que podemos obtener de la malla 1. Vayamos entonces a la malla 2. De la malla 2 empezaremos con esta resistencia. En este caso ya nos están dando una polaridad predefinida y un valor de voltaje. Es V0, no lo conocemos, pero se coloca así. Entonces de este componente obtenemos que es V0. La corriente entra por el polo negativo, así que es negativo. Seguimos con este valor de resistencia que es igual a más 20 I2. Recuerden que por la convención de signos se coloca la polaridad de esta manera. Positivo por donde entra la corriente de la malla. Y finalmente pasamos por la fuente dependiente que vale menos 5V0. Ya tiene su polaridad y la corriente entra por la parte negativa. Esto es igual a 0. De aquí podemos obtener que la corriente I2 es igual a 6V0 entre 20. Es igual, es decir, 3 décimos de V0. Ahora vayamos a la malla número 3. En esta malla iniciaremos con la fuente dependiente. La corriente 3 entra por el valor positivo de la fuente dependiente de 5V0. Después pasa por la resistencia de 10 ohms, entonces sería 10 y 3, me estoy yendo un poco más rápido, más 43, pasa por el polo positivo de la resistencia. Esto lo vamos a igualar a 0. También tenemos otra información, nos dicen que por esta malla está fluyendo la corriente I0 y al mismo tiempo la corriente I3. Esto quiere decir que I3 es igual a I0. Nuevamente, así como I1 fue igual a IS, aquí I3 es igual a I0. Siempre tiene que, si están en serie, van a ser las mismas corrientes, siempre. Entonces, mejorando un poco el aspecto de la ecuación, ordenándola, llamemos a I3 y 0, tenemos que 40, y 0, que 53, 50 y 0, va a ser igual a menos 5V0. Despejando tendremos que I0 va a ser igual a menos V0 sobre 10. 5 entre 50 pues da 10 y este 50 se pasa dividiendo. Estas son todas las mallas que podemos obtener Estas son todas las ecuaciones que podemos obtener de nuestras dos mallas. Ahora, ¿cómo podemos ligar I0 con IS? Sabemos que 1 es igual a IS. Ok, vamos a hacer uso nuevamente de uno de los nodos. Como tenemos una fuente dependiente, siempre tenemos que mirar hacia los nodos, es útil. Llamemos el nodo A y hagamos una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Entonces, en esta ley de corrientes de Kirchhoff entra IS por este lado. Como entra, diremos que es positivo. Sale una corriente que va hacia acá. Y esa corriente, por ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Esta corriente es igual al voltaje, que es V0. Está saliendo, así que es negativa.
es V0 sobre la resistencia, que es 30 ohms. ¿Sí lo ven? Y finalmente por este lado está saliendo la corriente I2 por la forma en que fluye, la corriente I2. Entonces esto es menos I2 porque sale igual a 0, porque así es como la ley nos dice. Esto quiere decir que I2 es igual a IS menos V0 sobre 30. Entonces utilizaremos esta ecuación, llamémosla ecuación 1, y esta ecuación, bueno, llamemos esta ecuación 2 y la ecuación 3. Sustituiremos la ecuación 3 en la ecuación 1. Nos dice que I2 es igual a 3 décimos de V0, pero I2 es igual a IS menos V0 sobre 30, y esto va a ser igual a 3 décimos de V0. Despejamos a IS y obtenemos que 3 de IS es igual a 3 décimos de 0 más V0 sobre 30. Sumando estos dos valores, tenemos que 10 treintavos de V0 es igual a IS. Si reducimos esta fracción, tenemos que IS es igual a V0 sobre 3. Ya tenemos IS y ya tenemos V0. Perdón, ya tenemos IS y ya tenemos I0. Nos piden encontrar la ganancia I0 sobre IS. Lo único que tenemos que hacer es dividir el valor de I0, que es menos V0 sobre 10, entre el valor de IS. Y el valor de IS es V0 sobre 3. ¿Conocen la ley del sándwich? Pues vamos a aplicarla. Menos V0 por 3 da menos 3V0. Y V0 por 10 da 10V0. El valor de V0 se cancela, o bueno, se divide, y nos queda un valor de menos 3 décimos. Menos 3 décimos es igual a menos 0.3. Y así resolvemos el ejercicio. Decimos que el valor de la ganancia I0 sobre IS es igual a menos 0.3. Perfecto. Tenemos aquí el último ejercicio. Este ejercicio es parcialmente complicado y tiene algo especial. Nos piden encontrar el valor de la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Hay algo aquí que hay que aclarar. Estas corrientes que nos colocan son distintas a las corrientes de malla que nosotros ponemos. Nosotros colocamos corrientes de malla para definir a las mallas, pero esas corrientes de malla no necesariamente están en puntos específicos del circuito. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer va a ser definir la dirección de las corrientes de malla. Vamos a definir esta como la malla número 1. Pondremos su corriente de esta manera. La corriente 1. La malla número 2 será esta. La pondremos de esta forma. La malla número 3 es esta. La corriente la colocaremos de esta manera. Y la malla número 4 será esta. La colocaremos así. Todas las corrientes en sentido horario. Para que no se confundan esta corriente 1 con esta corriente 1 y así, estas corrientes van a tener una I minúscula. Y las corrientes que tenemos que encontrar en el ejercicio van a ser I mayúsculas. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es las ecuaciones. Lo siguiente que vamos a hacer son las ecuaciones. Empezaremos por la malla 1. Si nosotros nos vamos por la malla 1 y vamos hasta acá y llegamos a este punto de la malla, podríamos pensar entonces que la malla o la corriente 1 de la malla valdría 1 ampere. Sin embargo, también estaríamos pensando que la corriente 2 de la malla 2 vale 1 ampere, menos 1 ampere.
pero eso sería un error. Cuando hay una fuente de corriente dependiente o independiente, no importa, entre dos mallas, no vale si está aparte de la malla. Tiene que estar entre dos mallas. Sucede algo conocido como supermalla. Suena poderoso. En una supermalla lo que vamos a hacer va a ser eliminar esta fracción de la malla y se va a quedar abierto. Literal, lo que estamos diciendo es que tenemos esta malla y va a ocurrir esto. Se va a quedar así, abierto, como si no existiera esa fuente de corriente. Sin embargo, seguimos conservando los demás elementos y nuestras dos corrientes de malla. Esta es la corriente 1 y la corriente 2. Ok, empezaremos entonces por las ecuaciones de la malla no 1 ni la malla 2, sino de la supermalla. La supermalla se analiza entonces como si fuera todo el contorno, pero se respetan las corrientes que pertenecen a cada submalla. Sin embargo, ahora se analiza todo el contorno de la malla, porque en teoría acabamos de hacer desaparecer esta parte, entonces ya solo es una malla entera. Empecemos con la fuente de 10 volts, empecemos con esta parte mejor, con la resistencia de 6 amperes. Como en esta ocasión estamos analizando la supermalla, la corriente 1 es la que manda. Pondremos la polaridad de esta manera. Tenemos entonces que 6 ohms es multiplicado por la corriente 1 menos la corriente 4. ¿Están de acuerdo? Porque la corriente 1 pasa a través de la resistencia de 6 ohms por el polo positivo y la corriente 4 influencia también a la resistencia de 6 ohms, pero entra por el polo negativo. Después vamos a la fuente de 10 ohms, que está de 10 volts, perdón, y la corriente 1 entra a la fuente por el lado positivo, entonces tenemos más 10 volts. Ahora pasamos a la otra parte de la supermalla y venimos a esta resistencia de 2 ohms. La resistencia de 2 ohms está siendo multiplicada por la corriente número 2, la corriente minúscula, la de malla. Y finalmente venimos a esta resistencia. Como estamos analizando la supermalla, la influencia mayor es la de la corriente 2. Entonces ponemos las polaridades de esa manera y tenemos que lo pondré aquí abajo, nuestra resistencia 4 es multiplicada por I2, que entra por el polo positivo, menos I3, que entra por el polo negativo. Finalmente lo igualamos a 0 y esa es nuestra ecuación de la supermalla. Ordenándolo un poco, tenemos que 6I1 más 2I1 es 8I1. Tenemos que, vamos en orden, tenemos más 4I2. También tenemos menos 4I3. Y tenemos menos 6I4. Del otro lado colocamos los valores que no tienen ninguna incógnita, como lo son el 10. Es positivo, pasa a negativo. Y llamaremos a esta ecuación la número 1. Esta ecuación tiene 4 incógnitas. Ok, vamos entonces a la malla número 3. La malla número 3 es esta que tenemos aquí. Rápidamente, empezando por la fuente de tensión, tenemos menos 8 volts, es negativo porque la corriente 3 se introduce por el polo negativo de la fuente. Como estamos en la malla 3, la influencia mayor es de la corriente 3, entonces el polo positivo viene de este lado. Tenemos la resistencia de 12 ohms entrando por el polo positivo de I3 y por el polo negativo de I4. Esta corriente de 12 volts es influenciada tanto por I3 como por I4, no se les olvide. Y finalmente tenemos la resistencia 4, pero nuevamente como ahora estamos en la malla 3, la influencia la tiene I3, ya no I2. Ahora los polos van al revés. Y tenemos que la resistencia de 4 se multiplica por I3 menos I2. Ahora es al revés, aquí era I2 menos I3, aquí I3 menos I2. Porque ahora la influencia la tiene la malla 3 porque estamos en la malla 3.
esto es igual a 0. Acomodando un poco la ecuación, tenemos que menos 4 y 2, 12 y 3 más 4 y 3 son 16 y 3, y finalmente menos 12 y 4, y esto igual a 8. El 8 es negativo, lo pasamos del otro lado. Llamemos esto a ecuación número 2. Como tenemos 4 incógnitas en la ecuación número 4, necesitamos por lo menos 4 ecuaciones, ¿verdad? Para resolver nuestro sistema. Aquí colocaremos las ecuaciones de la malla 4. Empezaremos por miren. De la malla 4 podemos obtener fácilmente que la corriente 4 es igual a 4 amperes. ¿Por qué? Porque recordemos que esta fuente de corriente está en serie o fluye de la misma forma que la corriente de malla 4. Entonces obviamente tienen que tener el mismo valor. No tenemos que hacer ecuaciones en la malla 4. Hemos encontrado por lo menos el valor de una de las corrientes. Ok, ¿de dónde conseguimos los otros valores? Exacto, de los nodos. Vamos a analizar los nodos. Cuando hay una supermalla, se tienen que analizar los nodos. Puede ser los nodos inferiores o superiores de la corriente que se ha eliminado. Y ahora se toma en cuenta. Analicemos primero el nodo A. Llamemos a este nodo A. Y vamos a hacer un LSK, una ley de corrientes de Kirchhoff, en el nodo A. Esto con el propósito de tener más ecuaciones para resolver nuestro sistema. ¿Qué pasa en el nodo A? En el nodo A sale la corriente de 1 ampere. De hecho, sale la corriente de 1 ampere. Voy a borrar las marcas verdes. Ok. Sale la corriente de 1 ampere. Por lo tanto lo vamos a poner como negativo. Entra la corriente I1 de la malla. La corriente I1 de la malla. Y sale la corriente I2 de la malla 2. ¿Sí lo ven? Como sale es negativa. Podemos decir entonces que I1 menos I2 es igual a 1 ampere. Es igual a 1. Aquí tenemos la ecuación número 4. Perfecto. Ahora, ya que tenemos esta ecuación, vamos a despejar una de las corrientes para poder sustituirla en la ecuación 2 o 1 y que nos disminuyan la cantidad de incógnitas que tenemos. En este caso vamos a despejar la corriente 1 y decir que vale 1 más 2. Esta va a ser la ecuación 4.1. Ok, vayamos nuestro foco a la ecuación número 1. La ecuación número 1 será la elegida para ser sustituida por la ecuación 4.1. Tenemos entonces 8 por I1, pero I1 vale de la ecuación 4.1, 1 más I2. Más 4i2 menos 4i3 menos 6i4, pero i4 vale 4 amperes, recuerden que ya la habíamos sacado. Vamos a hacerlo directo, 6 por 4 24, lo pasamos del otro lado como más 24 y nos queda 14. ¿Sí lo ven? 6 por 4, 24 negativo, pasa positivo, más 24 menos 10, 14. Y ya tenemos esta nueva ecuación, la cual vamos a ordenar un poco. Tendríamos entonces 8i2 más 4i2, 12i2 menos 4i3. Y tenemos 8 por 1, 8, se pasa del otro lado, entonces tenemos 14 menos 8, que son 6. Todo correcto. Esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 5. Y pasemos ahora a la ecuación número 2. De la ecuación número 2 tenemos menos 4i2 más 16i3 menos 12 por i4, pero recordemos que i4 vale 4. Entonces 12 por 4 son 24, 48. Vamos a pasar de este lado. 48 positivo más 8 son 56.
Ya vemos esta ecuación, la ecuación número 6. Parece ser que tanto la ecuación número 5 como la ecuación número 6 ya son dos ecuaciones y dos incógnitas, 2 por 2. Ya podemos resolver perfectamente esa ecuación. Lo haremos despejando el valor de I2, lo haremos por el método de sustitución, por supuesto. De la ecuación número 5 estamos despejando I2, así que tenemos 6 más 4 veces I3 sobre 12. Esto es lo que va a valer I2, vamos a llamar esta ecuación número 7. Y la ecuación 7 la sustituimos en la 6. Tenemos entonces menos 4 I2, pero I2 es igual a 6 más 4 más I3 sobre 12, más 16 veces I3 igual a 56. Vamos a despejar entonces I3. Y tenemos que I3 lo está multiplicando 16 y también lo está multiplicando menos 4 por 4, 16 doceavos. Ahora despejamos los números, tenemos este 56 y tenemos este 6 por 4, 24, lo pasamos del otro lado. 6 por 4 son 24, entre 12, 2. Entonces pasamos del otro lado este 2. Con la calculadora resolvemos esta operación y tenemos que I3 va a ser igual a 58 entre 16 menos 16 doceavos. Esto nos da un valor de 3.95. Este valor de I3 no es el que nos pide el ejercicio. I3 mayúscula es el que nos pide. Nosotros acabamos de sacar el valor de una de las corrientes de las mallas. Con el valor de I3 ya obtenido, vamos a sustituir este valor de I3 en 5, en la ecuación 5, para obtener a I2. Perdonen un poco el desorden. Colocaré una pequeña llave de este lado para saber que seguimos por aquí. Pero es que no quiero borrar nada. Entonces, de la ecuación 5 tenemos 12i2 menos 4i3, pero i3 es 3.95 igual a 6. Entonces, i2 va a ser igual a 6 más 4 por 3.95 sobre 12. Haciendo estas operaciones en la calculadora, tenemos que 6 más 4 por 3.95 sobre 12. El valor nos da 1.81 amperes. Ya tenemos I3 e I2 e I4. Lo que nos falta es I1. Sin embargo, I1 podemos sustituirlo ya porque ya tenemos el valor de I2. I1 es igual a 1 más I2, pero I2 es igual a 1.81. De este modo, I1 va a ser igual a 2.81 amperes. Perfecto. Hemos completado la obtención de las corrientes de malla. Es hora de obtener las corrientes que nos pide el ejercicio. Voy a borrar esta parte de arriba para poder continuar con el ejercicio. Ya tenemos las ecuaciones. Espero que ya lo hayan anotado en sus libretas. Y nos vamos a quedar con esta parte del video, con los valores. ¿Cómo vamos a hacer para obtener los valores de las corrientes de aquí? Exacto, analizando los nodos. Vamos a analizar nodo por nodo para poder obtener los valores. Vamos a llamar este nodo nodo B. Ok, entonces vamos a hacer un LCK del nodo B. En el nodo B tenemos entrando a la corriente de 4 amperes. Está entrando, va a ser positiva. Tenemos entrando a la corriente I1 mayúscula, ya justo la que queremos. Y tenemos saliendo a la corriente I1 minúscula. ¿Sí lo ven? Como la corriente I1, recuerden que fluye de esta manera. Por lo tanto, está saliendo del nodo B. De esta manera vamos a conseguir que I1 sea igual a menos 4 más I1. Recuerden que I1 es 2.81. Por lo tanto, el valor
de I1 mayúscula que nos pide el ejercicio va a ser de menos 1.19 amperes. Hemos obtenido el primero. Vamos a hacer un LSK del nodo C. En el nodo C está entrando la corriente I2 mayúscula, si ven cómo entra. Está saliendo la corriente de 4 amperes y está entrando la corriente I3 minúscula. Ajá, y esto es igual a 0. De esta manera podemos determinar que I2 es igual a 4 menos I3 e I3 es igual a 3.95. Por lo tanto podemos decir que I2 es igual a 0.05 amperes. Esto es muy similar a 0 de hecho. Finalmente vamos a hacer un LSK en el nodo D que acabamos de dibujar. En el nodo D está entrando la corriente I3 mayúscula. Está entrando la corriente I2 mayúscula y está saliendo la corriente I3 minúscula igual a 0. Algo que se pueden estar preguntando es que I3 minúscula de la malla está recorriendo toda esta malla, entonces en un punto I3 entra al punto D y al mismo tiempo sale al punto D, pero eso no es verdad. No podemos decir que I3 entra porque en esta parte de la malla hay varias corrientes entrando. Estamos totalmente seguros de que I3 mayúscula pasa por esta parte del cable y de hecho nos interesa. Pero si decimos que I3 está entrando, también tendríamos que decir que I2 está saliendo, porque por aquí también pasa I2. Nos interesa decir que entran y salen las corrientes que están unitarias, solas. En este punto del cable únicamente pasa I3, por ejemplo, por lo I3 minúscula. Por lo tanto podemos decir que sale I3. Por este punto del cable podemos decir que pasa nada más I3 mayúscula. Entra. Es verdad que también pasa I3 y también sale I2. Sin embargo, estamos seguros de que I mayúscula 3 pasa unitariamente. Y como es la que nos interesa, diremos que es la única que pasa por aquí. En este cable de aquí únicamente pasa I2, nadie más. Por lo tanto podemos decir que entra I2. Pero es un error pensar que tenemos que poner todos los puntos por donde entran y salen I2 e I3. No es así. Entonces, de esta forma decimos que I3 es igual a I3 minúscula menos I2. I3 minúscula es igual a 3.95 menos I2, que es igual a 1.8. Entonces decimos que I3 mayúscula tiene un valor de 2.14 amperes. Y justo así habremos terminado nuestro análisis. Para poder demostrar que nuestro análisis está bien, vamos a hacer un LSK al nodo O, que es el nodo del centro. En el nodo del centro están saliendo tanto I1 como I2 como I3, pero está entrando la corriente de 1 ampere más 1 ampere. Si despejamos esto, podríamos decir que 1 más I2 más I3 tienen que dar igual a menos 1 ampere. De esta ecuación entonces tenemos que I1 es igual a I1 mayúscula es igual a menos 1.19. I2 mayúscula es igual a 0.05 e I3 es igual a 2.14. Y esto tiene que ser igual a 1. Si hacen esto en calculadora, efectivamente esto nos va a dar igual a 1, y como 1 es igual a 1, se demuestra que estamos en lo correcto. Pues perfecto, hasta aquí hemos acabado estos 3 ejercicios. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que haya quedado claro cómo funciona el análisis de malla y la super malla. Y les deseo suerte en sus exámenes.
Y en las demás, si les gusta el contenido, les digo que voy a seguir subiendo. Va a seguir subiendo el nivel de los ejercicios y vamos a ir yendo tema tras tema hasta llegar a redes, transistores, capacitores, inductores, incluso un curso pequeño de electrónica. Estos circuitos, no electrónica, pero podemos llegar a hacerlo. Si te interesa que se te notifique cuando va a salir el siguiente video, dale click a la campanita, dale like y si te gusta, suscríbete. Muchas gracias.